En la última cena, el maestro dijo a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. No les doy la paz como la del mundo, no se turbe el corazón, ni sea cobarde. Han escuchado que les he dicho: me voy y volveré. Si me aman, se alegrarán de que me fuera al Padre, porque el Padre es más que yo. Y les digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda lo crean. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 27 al 31. El resucitado transmite a los demás la paz y la alegría. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 17 de mayo, año 2022. La paz y la alegría son dones y son gracias de Dios. Las transmite Dios a través del resucitado, a través de Jesús de Nazaret. Transmite lo que significa la paz en un ser humano. ¿Cuántas personas desean vivir en paz, en tranquilidad? ¿Y cuántas personas desean la alegría, la felicidad de su propia historia? El hermeneuta bíblico nos pone a pensar en los efectos que produce una buena comunión con Dios. Cómo lograr la paz en una excelente comunión con Dios. Cómo dejar la guerra, por ejemplo, en esa cantidad de pueblos que la guerra es el pan diario. O cómo abandonar la xenofobia, el odio, el racismo. Las culturas que se encuentran y mantienen en guerra, ¿por qué no logran vivir verdaderamente en paz? Alguna vez el Papa Francisco decía que había que vencer las diferencias. Propiamente decía el Papa: vence la indiferencia y conquista la paz. Yo creo que por ahí va el asunto. ¿Cómo hace un ser humano para vencer la indiferencia, el ataque contra los demás, todo lo que genera guerra, odio y violencia? Al Hijo de Dios se le ocurre la genial idea de indicarle a los discípulos, a los católicos, a los bautizados, a los creyentes, cuál es el don que Él regala con motivo de la resurrección y ascensión. ¿Cómo se puede combinar esos dos momentos del Hijo de Dios? Resucita y asciende, envía el Espíritu Santo, regala la paz, la alegría, la tranquilidad y la armonía del alma humana. Pues bien, en primer lugar, el ungido de Dios comunica la paz. Y es ese tipo de paz y tranquilidad que no se da en el mundo terrenal. Él mismo lo dice: les voy a regalar la paz, no como la que da el mundo, sino que la paz que viene de Dios, la paz que depende del Espíritu de Dios. Por ejemplo, toda aquella persona que se convierta en un apóstol de Dios cuenta con la seguridad y la protección que viene de Dios. Así lo dice la Santa Biblia en el capítulo 14, verso 27 del Evangelio según San Juan. No les doy la paz como la da el mundo. La paz de Dios es una paz integral, duradera, plena, que se entiende por el Espíritu de Dios. En segundo lugar, Jesucristo regala la paz para que esa paz permanezca y no se pierda, a pesar de que suceda en momentos difíciles. Dicha paz no es solo de palabra, sino que es el fundamento en la comunión con Dios, con el Hijo de Dios, con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo. Podría uno decir como una síntesis: vivir en paz, en comunión,
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces la paz tiene que ver con el ideal de la comunión. Se puede llegar a la famosa sentencia que tiene la Biblia: si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y eso lo decía el apóstol San Pablo en su carta cuando le escribió a los romanos, en el capítulo 8, verso 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si nos vamos a preocupar mucho de ser personas que vivimos una religión y tenemos una fe y creemos en Dios, pero primero estamos en paz con Dios, recibimos la paz de Dios y eso le damos a los demás, la paz que tenemos. En tercer lugar, el nazareno transmite alegría, y la mayor alegría que hay es el amor, que es el fundamento de la unión perfecta del Padre y el Hijo según la Escritura. Los logros del Maestro son los logros de los discípulos. Él es el servidor de la alegría y es el título que está escrito allí de un famoso escrito del Papa Emérito Benedicto XVI. Y aparece allí ese escrito de Joseph Ratzinger cuando hablaba de la alegría. El Santo Padre propone anunciar la palabra de Dios con alegría. Y San Pablo llama a quienes anuncian la palabra servidores, no señores de la fe, servidores de la alegría, dice San Pablo en esa carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24. Servir con la alegría, diría el Evangelio. Servir como que debe ser ese determinante para todas las personas que crean en Dios. Servidores, y servir quiere decir no hacer lo que yo me propongo, lo que para mí sería más agradable, dice el Papa Emérito. Servir quiere decir dejarme imponer el peso del Señor y salir a servirle a los demás y transmitir alegría. ¿Qué más puede transmitir una persona que es de fe, que es de comunión, una persona que es de oración, una persona que es creyente? Transmite eso a los demás, transmite paz y transmite alegría. El Papa Emérito propone a una persona que transmite paz, que transmite alegría. Dice el Papa: bienaventurados los que trabajen por la paz. Será bienaventurada aquella persona que trabaje por la paz, que irradie paz. La paz es como al mismo tiempo una gracia de Dios y es una preocupación de los seres humanos. Es decir, no funciona sola, no funciona diciendo danos la paz, danos la paz. Es muy buena la oración. El Papa y los papas siempre han insistido en la paz para el mundo. Y hay una jornada, el 1 de enero de cada año, los papas han dedicado ese día que se llama Jornada Mundial por la Paz. Y allí como que dan un mensajito como indicando la paz viene de Dios, es una gracia de Dios, es un don de Dios y es el quehacer del ser humano. Tiene el ser humano que entrar en esa dimensión divina, es decir, presupone una persona abierta a la trascendencia de Dios. Decía el Papa Emérito, es un don recíproco entre Dios y el ser humano. Una condición para la paz es como que se acabe el relativismo moral y el presupuesto de la persona se cree autónoma para decir las cosas. Entonces la ética y la moral está bien desbaratadita a nivel internacional. Cada cultura piensa lo que quiere pensar y con eso fomenta más guerra y fomenta más división. Entonces, entre más se aumenta, las personas dicen el aborto debe ser legal y todas las naciones comienzan a repetir lo mismo. Es lo que está diciendo el Papa Emérito, cuando hay que acabar con el relativismo moral, es decir, que la moral depende de lo que diga el ser humano y no lo que es moral esencialmente. Ahí está la diferencia. Qué bueno que hemos aprendido hoy qué transmite Jesús en la resurrección. Transmite la paz y transmite la alegría para que nosotros los creyentes seamos portadores de esa paz que viene de Dios
y podamos anunciar y servirle a los demás con mucha alegría. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.